Buenos días. Hola, ¿y para qué, Salvador? ¿Cómo te encuentras? Buen día. El día de ayer estuvimos con jóvenes alumnos para resolver sus cuestionarios, así que les confirmo, ¿ya? Todos los miércoles a las 5 de la tarde voy a estar con ustedes revisando sus cuestionarios. ¿Está bien? Todos los miércoles. Así que, por favor, buenos días, David. Entonces, por favor, asistan porque voy a resolver preguntas de sus cuestionarios. Es decir, si alguno de ustedes quiere saber qué nota ha obtenido o quiere saber de repente alguna duda que tiene, me la hace en ese momento. No quiero que sea algo obligatorio, debería de ser, lo dejo más que nada al sentido de cada joven, ¿sí? Así que por favor, asistan a las clases de 5 a 6. Bueno, son clases más que nada es para afianzar conocimiento, ¿no? Para que resolvamos los cuestionarios juntos y cualquier duda que tengan la puedan resolver ahí. Sí, entonces asistan, por favor. Ya el siguiente miércoles estamos realizando la siguiente reunión y así poco a poco vamos a ir viendo sus notas y demás, ¿sí? El día de hoy vamos a continuar con la clase. Ya. Mientras que esperamos a sus demás compañeros, vamos avanzando con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las magnitudes derivadas. Vamos a hacer un poco la clase que hemos hecho ayer porque no nos había alcanzado el tiempo y no habíamos logrado afianzar esta teoría. Así que comenzamos. Para esto necesito de la intervención de todos. Todo el mundo me debe intervenir. Primero, por favor, a ver, comenzamos con el joven más despierto, bueno, el joven que más participa. ¿Y para qué? Tampoco te sientas mal, Pinedo. Acá también va a estar tu Pinedo. A ver, ¿y para qué? Dime, por favor, dime algo que aumente tu felicidad. Algo que aumente tu felicidad, dijo. Comida. Aumenta la felicidad, la comida. Y algo que disminuye tu felicidad. A ver, Pinedo, también ve pensando, por favor, qué es lo que te hace feliz a ti, qué es lo que aumenta tu felicidad y qué es lo que la disminuye. ¿Sí, Pinedo? A ver. A ver, ¿y para qué, por favor? Una respuesta, hijo. ¿Qué disminuye tu felicidad? No lo sé, profesora. No lo sabes. Ya, el tener malas notas, entonces voy a colocarlo. ¿Ya? Listo. A ver, Pinedo, por favor, algo que aumente tu felicidad. Los demás vayan pensando que voy a preguntarles. Danae, buenos días, hija. Pinedo. A ver, Pinedo me está respondiendo. El ajedrez. Ajedrez. Ya. ¿Y qué cosa disminuye tu felicidad? Buenos días, David. Buenos días, Danae. Estamos que colocamos cada uno de nosotros alguna cosa que aumenta nuestra felicidad y otra que la disminuye, que haga que baje la felicidad que tenemos. A ver, Pinedo, ¿qué disminuye tu felicidad? Vamos a colocar al siguiente joven entonces. Siguiente joven, a ver, vamos a colocar al segundo, al siguiente que entró, que es Santiago. Santiago, voy a colocarla acá. Luna, a ver, Luna, por favor, va respondiendo, ¿qué aumenta tu felicidad? ¿Qué la disminuye? Está con el celular. Ya, celular. Un joven millennial, él. A ver, ¿y qué la disminuye, dijo? Que me quiten el celular. Que te quiten el celular. Ya, a ver, otra cosa. Ver, ¿Qué no te... poder salir. Ya, no salir. Ya, no salir, no paseo. Muy bien. Entonces tú estás sufriendo en esta cuarentena, hijo. Estás... Y Ah, ya. Cuando se me va el internet. Ah, ya. ¿Qué disminuye? Cuando el internet no funciona, vamos a colocarlo. Ya. Siguiente, a ver. Danae, por favor, Danae. López. A ver, dime, hija, ¿qué cosa aumenta tu felicidad y qué cosa la disminuye? Respondes al chat. David, David, por favor, también has interesado. David,
¿Qué cosa aumenta tu felicidad y qué cosa la disminuye? Por último, Salvador. Bueno, Salvador también. ¿Quién más está? A ver, y para aquí ya dijo. El joven Milla. ¿Y el joven a quién? ¿A quién le digo? A ver acá. Arcos. Joven Arcos. ¿Se encuentra Arcos? No está Arcos. Estuviera Arcos. Si estuviera Arcos, haría lo que para qué me dice. Vale, pues ya vamos a elegir. Al joven Rubén. Ya vamos a ver si el joven Rubén me puede contestar. Trujillo, te salvaste por poquito. A ver, vamos a ver qué me han contestado sus compañeros. Ya. A Danael le encantan los videojuegos. No lo hubiera querido, no lo hubiera creído, hija. ¿Qué videojuego te gusta a ti? Muy bien, la familia, dice David. ¿Qué videojuego te gusta a ti, Danael? Yo les comento, yo no juego ningún videojuego porque yo sé perfectamente que yo soy muy aficionada, yo soy tengo mucha tendencia, me disculpan a, a estar mucho tiempo en videojuegos, en televisión, esas cosas a mí, a las adicciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo fuera a un lugar en donde apuestan, yo sé que sería un lugar en donde expondría esa debilidad que tengo yo. Ok, Rubén, ¿te gusta salir? Salir, ya. Ah, me disculpas, voy a colocarlo acá. Entonces, si ustedes de repente son igual que yo y no desean poner a prueba su paz mental o no sé, ¿no? Su paz mental, hagan lo mismo que yo. Si ustedes saben que no, que son jóvenes que siempre están ahí, de repente proclives a poder tener ese tipo de adicciones, pues traten de no hacerlo. Muy bien, estos jóvenes. Salir y no salir de casa. O no salir con mis amigos, voy a colocarle, ya, no salir con amigos. Ya, perfecto. Ahí está. Ya. Milla, por favor, ¿me podrías responder? A ver, Danae, algo que no te guste, que disminuya tu felicidad. Ah, te gusta Mario Bros. Ya, a Milla le gusta, le aumenta socializar. ¿Ya? A ver, ¿le gusta el Minecraft? Uy, entonces, Danae, por favor, respóndeme qué cosa disminuye tu felicidad. Igual, David, ¿qué cosa te hace triste? Disminuye tu felicidad. Ah, ya, entonces voy a colocar la camilla. No le gusta, disminuye tu felicidad el estar solo. La soledad, vamos a poner, la soledad. Voy a colocar acá F. Ah, no, me disculpan. Es lo que sus jóvenes compañeros de primera y secundaria me han enseñado, escribir F. A ver, continuemos. Salvador, por favor, si me pudieras responder. Ah, sí, a ver. Que se vaya la luz. Ah, ¿qué puedo poner? Falta de luz. Luz eléctrica. Ya. Danae, por favor, si me dices el último. Y el joven Salvador, ¿qué hago con Salvador? Arcos en todo caso, Salvador. Mira que me debes esta pregunta. Yo no sé, todo está grabado, yo no sé. A ver, Arcos, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ya, respóndeme, Arcos, ¿qué aumenta tu felicidad y qué le disminuye? Los juegos. Ya, a Danae no le gustan las malas notas. A Arcos, los juegos. Ya. ¿Y qué disminuye tu felicidad? Que me los quiten. Ya, pero trata de elegir otra cosa, algo aparte. Aparte de los juegos, ¿qué disminuye tu felicidad? No, a ver, te ayudo, a ver, no te gusta salir, no te gusta que te castiguen, no te gusta lavar los platos, no te gusta lavar la ropa, no te gusta. ¿Qué cosa disminuye tu felicidad? A ver, de esas cosas.
A ver. Salir, no me gusta salir. Ah, mira, no le gusta salir. Tú eres de los míos, joven Arcos. Muy bien. Ahí está. ¿Está bien? Esas son características que he puesto, bueno, cosas que a ustedes les gustan o no les gustan. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque el día de hoy tenemos que, como he dicho al inicio de clase, tenemos que terminar la idea con la que hemos comenzado el día de ayer. No podemos irnos sin que esta idea quede afianzada. Entonces, vamos a hablar de las cosas que son DP, es decir, directamente proporcionales, y las cosas que son IP, es decir, inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, como ustedes recordarán, las cosas directamente proporcionales o las magnitudes directamente proporcionales son aquellas que mientras que una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Entonces, si aumenta la comida, aumenta la felicidad de Panaqué. Si disminuye la comida, disminuye la felicidad de Panaqué. Son directamente proporcionales. ¿Sí? Igual, se aumenta la felicidad de, sí, me disculpan, se aumentan las horas en las que el joven Piñedo juega ajedrez, aumenta la felicidad. Si es que disminuyen las horas de ajedrez, disminuye su felicidad. Igual una, se aumentan las horas en las que él usa su celular, aumenta su felicidad. Y si es que disminuyen, también disminuye su felicidad. Y así, cada una de esas características son directamente proporcionales con la felicidad que ustedes tengan. ¿Sí? Por el contrario, las de acá son inversamente proporcionales porque generan que mientras que una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Explico. Cuando el joven Ipanaque tiene malas notas, tiene más malas notas, tiene bastantes notas malas, disminuye su felicidad. Cuando tiene pocas notas malas, aumenta su felicidad. ¿Se dan cuenta cómo son contrarias? Mientras que la una disminuye, la otra aumenta. Si la otra aumenta, esta disminuye. ¿Sí? Igual, a ver, elijamos a David. Si David tiene menos horas, o bueno, si David le falta la luz, tiene más horas en las que le falta la luz, disminuye su felicidad. Si tiene pocas horas en las que le falta la luz, aumenta su felicidad. ¿Sí? Igual López. Si López tiene más cantidad de malas notas, disminuye su felicidad. Si tiene pocas malas notas, aumenta su felicidad. Son inversamente proporcionales. Hasta ahí creo que todo el mundo ha entendido porque es parte de lo que hicimos la clase pasada. Harold, buenos días, no me había percatado, me disculpo. Sí, entonces, esto es lo que habíamos hablado la clase pasada. ¿Por qué? Porque ya había dicho que para yo entender una fórmula, por ejemplo, esta fórmula de acá, que es muy conocida, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, yo voy a poder entenderla e inclusive voy a poder formular, voy a poder crear fórmulas si es que conozco qué cosas son directamente proporcionales y qué cosas son inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, colocar lo siguiente, jóvenes. A ver, dime, Arcos, ¿qué quieres preguntar? ¿Arcos? Bueno, entonces, jóvenes, directamente proporcionales e inversamente proporcionales, ¿sí? Y esto me va a permitir el que yo pueda elaborar, pueda entender una forma. A ver, entonces pasamos a ver lo siguiente. Si es que algo es directamente proporcional, lo voy a colocar en la parte de arriba. Por ejemplo, la distancia es directamente proporcional a la velocidad, entonces yo lo coloco en la parte de arriba. Profesora, ¿son directamente proporcionales? Sí, date cuenta. Si tienes mayor velocidad, recorres mayor distancia. Si tienes menos velocidad, recorres menos distancia. ¿Sí? Son directamente proporcionales, velocidad y distancia son directamente proporcionales, por lo tanto, tengo que colocar la distancia en la parte de arriba de una fracción. Por otro lado, las cosas que sean inversamente proporcionales, voy a colocarlas en la parte de abajo, en el denominador de una fracción. ¿Y cómo me doy cuenta que son inversamente proporcionales? Pues, mira, hijo, la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta, el otro disminuye.
Si tengo, a ver, si corro a más velocidad, me demoro menos tiempo. Si corro a poca velocidad, a una baja velocidad, me demoro más tiempo. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta que son inversamente proporcionales, mientras que uno aumenta, el otro disminuye. Y a las magnitudes que son inversamente proporcionales, yo los coloco en la parte de abajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, de esa forma, un científico ha creado esta fórmula, ¿sí? De esa forma es como los científicos crean las fórmulas que ustedes ven acá, las fórmulas que ustedes ven acá, fuerza es igual a masa por aceleración, trabajo es igual a fuerza por la distancia en donde se le aplica, la presión es la fuerza sobre el área, todas estas fórmulas han sido obtenidas de la manera en la que les he enseñado. Se estudia quiénes son directamente proporcionales, quiénes son inversamente proporcionales y se hace la fórmula, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer la fórmula de la felicidad. A ver, voy a colocar acá la diapositiva, voy a recortar. Vamos a hacer la fórmula de la felicidad. Cada uno me va a responder. Ahí está. Voy a colocarlo acá. Comenzamos por Ipanaque. La fórmula de la felicidad de Ipanaque. A ver, Ipanaque, ¿cómo vamos a hacer tu fórmula? Tengo que colocar las cosas que son directamente proporcionales a la felicidad en la parte de arriba y las que son inversamente proporcionales a la felicidad en la parte de abajo. A ver, ¿cómo sería tu fórmula, hijo? C, Muy bien, C de comida, voy a colocar el nombre completo, comida. ¿Y abajo qué iría? MN. MN, ¿qué es MN? Ah, malas notas. Voy a colocarle que tener malas notas. ¿Se entiende? Esa es su fórmula de la felicidad. Mientras él tenga más comida, es más feliz, y mientras tenga menos notas malas, es más feliz. Sí, esa es su fórmula de la felicidad. A ver, continuemos con la niña o con el joven, disculpas, Pinedo. Igual para Pinedo, ¿no? Para yo hallar su fórmula de la felicidad, voy a colocar las cosas directamente proporcionales, el ajedrez en la parte de arriba, y el internet que no funciona en la parte de abajo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y así, a ver, quiero que el joven, ¿quién? ¿Quién tiene micrófono? Santiago, tienes micrófono, así que tienes que ayudarme. ¿Qué voy a hacer para crear? Sí, hijo, no te preocupes, comprendo perfectamente. El video está en internet, igual puedes repasarlo y me puedes hacer las preguntas que quieras cuando necesites. Sí, Bustamante, tranquilo. Entonces, por favor, Santiago, tú sabes que los jóvenes que tienen micro, afortunadamente, tienen más facilidad de comunicarse, lo cual es bueno para ustedes, porque la intervención, a decir verdad, vale bastante para nosotros. Así que, por favor, ayúdame. ¿Cómo hay en la fórmula de tu felicidad? A ver, Santiago. La fórmula de tu felicidad. Tú me has dicho que el celular aumenta tu felicidad y no salir la disminuye. Santiago. Entonces, a ver, de repente me logró el micrófono, espero, o ha tenido que salir. Miren, entonces, el celular, como es directamente proporcional, tengo que colocarlo en la parte de arriba. Y el no salir, como es inversamente proporcional, lo coloco en la parte de abajo. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Muy bien, y esta es un tipo de fórmula. Igual puedo hacer con todos, hijo. Puedo hallar la fórmula de la felicidad de Rubén, la fórmula de la felicidad de Milla, la fórmula de la felicidad de Arcos, de David, de López, del joven Santiago, el joven Pinedo, de Trujillo también. Sí, son maneras en las que yo o en las que un científico produce, ¿cómo decirlo? Emana fórmulas, ¿sí? Ahora, de repente alguno de ustedes me dice, profesora, pero esto no es una fórmula que yo he visto, no es una fórmula como las que yo he visto. Por ejemplo, hay fórmulas que son muy sencillas, como esta, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pobre joven.
la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero hay fórmulas un poco más complejas. Ya vamos a colocar acá fórmula de la fuerza eléctrica. Ahí está. Esta fórmula, por ejemplo, que se ha formulado hace tiempo, mediante, para que me disculpen, para que me pueda definir, me pueda ayudar a estudiar la fuerza eléctrica, voy a colocarla acá. Esta fórmula no es tan sencilla como las que hemos visto, porque pues ustedes sabrán, a medida que pasa el tiempo, pues vamos viendo que las fórmulas se van adecuando a la realidad, ¿sí? Y acá lo que simplemente han hecho es multiplicarle un número. Por ejemplo, acá me dicen, miren, voy a leer esto, ¿ya? Voy a leer. ¿Cómo leo una fórmula? Miren, la fuerza es directamente proporcional a la carga de una sustancia, de una partícula, a la carga de la otra partícula, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que se les divide, ¿sí? Entonces, así leo una fórmula. Lo que está arriba es directamente proporcional y lo que está abajo es inversamente proporcional, ¿sí? Ahora mi pregunta es, profesora, ¿cómo es que han colocado este 2 acá abajo? ¿Cómo es que han colocado, qué es hasta acá que está abajo? Ah, lo que pasa es que a medida que tú te vas dando cuenta, ya son directamente proporcionales y acá inversamente proporcionales. Sí, pero uno puede ir ajustándolo. Uno puede ir cambiando los valores o ajustando estas cosas. Por ejemplo, de repente su compañero Luna me dice, Luna me dice, profesora, pero a mí salir no me ocasiona una disminución de mi felicidad, ¿cómo decirlo? Muy poca, me genera pero gran disminución de mi felicidad. Por favor, elévelo al cuadrado, muy bien. Si lo elevo al cuadrado, quiero decir que el no salir a él lo afecta en demasía. ¿Se están dando cuenta? De repente me dice, profesora, por favor, el no salir a mí me genera poca felicidad, me genera poca disminución de mi felicidad. Ah, entonces déjalo así. De repente, el joven Luna también me dice, profesora, el que yo tenga el celular en mis manos me genera gran felicidad. Por favor, elévelo al cubo. Elevo al cubo. ¿Se entiende? Y así tú vas creando tu propia fórmula que se ajuste a lo que tú sientes, a lo que tú piensas, ¿no? Y como repito, esa es la manera en la que se crean las fórmulas. Ustedes no creen que las fórmulas se han creado porque alguien lo ha querido así, sino que es algo que se ajusta a lo que se ve en la realidad. También puedes multiplicarle números. Tú muy bien sabes que hay fórmulas que tienen números, por ejemplo. Profesora, el celular me genera gran felicidad. Por favor, multiplíquelo por 2. ¿Sí? Porque el celular me genera un doble aumento de mi felicidad. ¿Se entiende? Y de esa forma, repito, se van creando las fórmulas matemáticas. Entonces, vamos a estudiar esta otra fórmula de acá, ¿sí? Esta fórmula me dice que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Como tú te das cuenta en esta fórmula, la fuerza al estar arriba, al encontrarse arriba en el numerador, será directamente proporcional a la masa. Y la aceleración, como se encuentra abajo, yo puedo darme cuenta que es inversamente proporcional a la masa. Y se cumple, miren, se cumple. Cuando yo tengo un objeto con mayor masa, más pesado, por ponerlo así, yo voy a usar más fuerza para cargarlo. Si tiene menos masa, voy a usar menos fuerza para cargarlo. ¿Se dan cuenta? Son directamente proporcionales. A ver, ¿será inversamente proporcional con la aceleración? Sí, date cuenta, mira. A ver, mira, date cuenta. Cuando tú has visto esos vehículos grandes, tal vez has visto un tanque. ¿Acaso un tanque que tiene gran cantidad de masa, va a alta velocidad, tiene una alta aceleración? No, ¿cierto? Va muy despacito. Entonces, a más masa, la aceleración va a ser menor. Pero en objetos, en vehículos que sean más pequeños, por ejemplo, en una motocicleta,
La motocicleta es pequeñita, tiene menos masa, pero su aceleración es mayor. ¿Te das cuenta? Va más rápido. Entonces, con los ejemplos que te he dado, creo que nos podemos dar cuenta que la masa es inversamente proporcional a la aceleración y directamente proporcional a la fuerza. Y de esa forma, esta persona, bueno, la persona que formuló esta relación entre la masa, la fuerza y la aceleración, pudo crear esta relación, esta fórmula. Profesora, Dime, ¿para qué? y si hay un caso en que mientras más masa tengas, más fuerza y velocidad y aceleración tienes, ¿Existe un caso en el que haya más fuerza? No te escuché no bien. sé, solo diría que si, solo pregunto nada más Ah, porque no te preocupes. La pregunta es lo que me hace feliz a decir verdad. Dime, por favor. Así que me desvío. No te he entendido. De repente, a ver, desde siempre se ha visto que la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. Sí, y entonces, si, dime. ¿Y si y sucede si, lo contrario? sí, No se ha visto, por lo menos hasta el momento, siempre se ve como si la masa fuera directamente proporcional con la aceleración. Porque tú mismo has visto el ejemplo que te he dado. Siempre lo observamos de esa forma. mm, Ah, el avión o el cohete. Ah, pero el cohete es más grande Ah, claro, pero yo te estoy colocando ejemplos de cosas motorizadas, por ponerlo así. Pero en general, sí la masa es directamente proporcional a la aceleración. Siempre se le toma así. Siempre se le toma así. Sí, igual, inversamente proporcional con la fuerza. ¿Sí? Entonces, como les repito, solamente son cosas, es la forma en la que los relacionamos. ¿Sí? Siempre se observa esa relación, por ejemplo, la velocidad con la distancia siempre va a ser directamente proporcional. Y también va a ser inversamente proporcional con el tiempo. ¿Sí? Entonces, a ver, quiero que alguno de ustedes me ayude con de repente la fuerza de la presión. Me disculpan, con la fórmula de la presión. Voy a colocar acá. No, voy a colocar acá. Joven Arcos ha sido admitido en el chat. A ver. Presión, por si alguien no sabe, la presión es una magnitud. La presión, insertar. Ahí está. La presión es la fuerza sobre el área. A ver, quiero que alguno de ustedes me diga, me ayude con esta fórmula. De repente, Arcos, ¿estás ahí? Yo bien mala, acaba de ingresar al salón y ya le estoy preguntando. A ver, Arcos, ¿te encuentras ahí? Sí, profesora, sí. Ya, a ver, hijo. Quiero que me digas, de acuerdo a la fórmula, no quiero que lo razones porque razonando también se puede llegar a la conclusión, pero de acuerdo a la fórmula, la presión y la fuerza, ¿cómo son? ¿Directamente o inversamente proporcionales? Espérame. Ahí está. De acuerdo a esta fórmula, de acuerdo a la fórmula, ¿la fuerza y la presión son directa o inversamente proporcionales? Inversa. Recuerda, acá habíamos dicho que las cosas que son directamente proporcionales se colocan en la parte de arriba y las que son inversamente proporcionales en la parte de abajo. A ver. Directamente. Muy bien, son directamente proporcionales. Ahí está. La presión y la fuerza son directamente proporcionales. ¿Y cómo es la presión con el área? Inversa. Inversamente proporcionales. Dime, ¿tuviste que razonar? No, ni siquiera tuvimos que razonar porque sabemos que ya en una fórmula
Las cosas que son directamente proporcionales se colocan en la parte de arriba y las que son inversamente proporcionales se colocan en la parte de abajo. Y es así, y es tal cual. Lo explico si gustan. A ver, vamos a entender. A ver, la presión que yo ejerza, de repente alguno de ustedes se ha amargado el día de hoy, su mamá les ha dicho, no me sales de acá hasta diciembre, hasta que hagamos el intercambio de regalos, no me sales de la casa, te has portado muy mal. Y tú, como estás así con cólera, estás con ganas de hacer tu, no sé, una rabieta, tiras un puño contra la pared. ¡Pah! Si le das con mayor fuerza, le ejercerás mayor presión. Si le das con menor fuerza, le ejerces menos presión. ¿Sí? A ver, de repente tienes ahí... Ay, me disculpan. A ver, el siguiente ejemplo, aunque es un poco violento, ya. Imagínate de nuevo, tu mamita te ha dicho, se ha amargado contigo y te dice, no te voy a dejar salir de acá hasta diciembre. Y tú de pronto te amargas, ves a tu hermanito, el pobre hermanito que estaba justo pasando por ahí y le tiras un puñete, no sé, en el pecho. ¡Ah! Qué malo, ¿cómo le has hecho eso a tu hermanito? Pero bueno, para el ejemplo espero que me sirvan, me disculpan. Ya, entonces, si le das con mayor fuerza, la presión que tu hermanito sienta en su pecho va a ser mayor. Si le das con menos fuerza, la presión que tu hermanito sienta en su pecho va a ser menor. ¿Sí? De esa forma, la presión y la fuerza se ven relacionadas. F por el niño. Sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo la presión y el área son inversamente proporcionales? De siguiente forma. Les comento, mientras que el área es más pequeña, la presión es más grande. Y si el área es más grande, la presión es más pequeña. A ver, les explico con algo muy sencillo. Ustedes tienen en su casa cuchillos, ¿está bien? Mi pregunta es, ¿por qué el cuchillo es tan delgado? ¿Por qué tiene que ser tan delgado? E inclusive ustedes saben de que hay personas que afilan el cuchillo, pero ¿cuál es el sentido de afilar el cuchillo? ¿Por qué se afila el cuchillo? Porque lo hace más filudo. Sí, pero ¿qué tiene que ver la fileza con qué bien corte? Lo siguiente. Mientras que más delgada sea la lámina de tu cuchillo, mientras menos área tenga, más delgada sea, la fuerza que tú le ejerzas va a ser mayor. Entonces, si tu cuchillo está bien afilado, tiene menos área, la lámina, mientras esté más afilado, el área sea menor, la fuerza que le tengas que colocar, la presión que tengas que colocarle va a ser menor. ¿Sí? Por eso, mientras más afilado tu cuchillo, mientras más afilado tu cuchillo, menos presión tú tienes que ejercerle. Mientras, ¿se entiende? Mientras menos área tenga, ¿dónde está? A ver. Ya. ¿Se ha entendido? Es el ejemplo típico de la presión que tú lo observas a la hora de cortar cosas. Si el cuchillo está menos filudo, si el cuchillo tiene más área, pues la presión que tengas que ejercerle va a ser mayor. Es por eso que tú con un cuchillo bien filudo cortas tranquilamente, no tienes que ejercer mucha presión, mucha fuerza. Pero cuando el cuchillo está bien desfiludo, con poco filo, pues tú tienes que ahí apretar y cortar bien con toda la fuerza. Eso ustedes lo viven día a día. ¿Sí? Entonces, ustedes se van dando cuenta cómo ya inclusive no es necesario que analicemos de esa forma para darnos cuenta si es inversamente o directamente proporcional. Simplemente viendo una fórmula, tú te puedes dar cuenta de ello. ¿Sí, jóvenes? ¿Se ha entendido la clase del día de hoy? Que es el complemento del día de ayer. ¿Se entendió o no se entendió? Ay, ya, hijo, entiendo. Sí, no te preocupes, Arco. Ya. Entonces, esa es la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo el mundo está bien? Por si acaso, jóvenes, yo puedo crear fórmulas así de sencillas, pero como les había dicho,
puedo crear más cosas, miren. Acá, miren, ¿ah? No voy a colocar otra diapositiva en todo caso. Para aprovechar el tiempo que tenemos. Ahí está. Ahí está. Aumentar felicidad. Uy, colocarle. Se nos va a acabar el tiempo. A ver, aumentar felicidad. Ustedes pueden crear con lo que ustedes quieran. Disminuir felicidad. Ahí está. ¿Sí? Acá solamente he usado una cosa que aumenta mi felicidad. Por ejemplo, ustedes me han dicho comida, ajedrez. Pero yo puedo crear la fórmula que quiera. Puedo usar en vez de un factor, 2 factores que aumenten mi felicidad y uno que lo disminuya. Ustedes pueden crear las fórmulas que ustedes deseen. No es necesario que solamente sean 2. Y les comento, ya se nos está acabando el tiempo, pero les comento, yo hice este mismo experimento, esta misma clase, yo lo he hecho con sus compañeros de cuarto y quinto, pero hace años. ¿Y saben qué fórmula ellos me crearon? Ellos me crearon la fórmula del amor, según ellos. Y me dijeron, mientras le doy más chocolate, más amor de ella sentirá por mí. Así dijeron, bueno, así hicieron, así formularon sus compañeros este tipo de ejemplos. Entonces, no sé qué ejemplo ustedes quieran usar, pero sería bueno que lo practiquen en casa para que se vayan dando cuenta de cómo esta fórmula o esta parte de la física es sencilla. ¿Sí? A ver, esa sería la clase de hoy día, jóvenes. ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros que ninguna pregunta? Ya, entonces voy a aprovechar. El día de ayer hemos entrado a Google Classroom y ya tenemos nuevos trabajos en tanto química, física, ya tenemos nuevos trabajos, así que por favor vayan, resuélvanlos. También ya hemos colocado 2 trabajos de biología el día de anteayer. Y por último, todos los miércoles, repito, vamos a estar de 5 a 6 acá conectados para resolver los problemas, los cuestionarios y para que ustedes vean sus notas. Aunque también les llegan, ¿ah? Por si acaso cuando nosotros colocamos notas, hacemos el envío. Pero si tienes alguna duda, profesora, ¿cómo estoy? Profesora, ¿le ha llegado mi cuestionario? Pues los días miércoles son perfectos para que tú puedas saber ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces los espero. El día de ayer estuve con solamente 2 personas, bueno, con 3 personas, pero fue un día bonito, un día productivo. Sí, ellos dieron sus cuestionarios, inclusive como pudieron participar, les pude validar a una pregunta que estuviera más resuelta. Sí, esa es la ventaja, por lo menos. No, Arcos, todos los miércoles. Hoy día me toca con cuarto quinto. Todos los miércoles es hijo. Solamente al joven Salvador y el joven Rubén les he pedido que entren a las 4:30 porque con ellos sí necesito ver sus cuestionarios. Pero con los demás es a las 5 los miércoles. Si tienen alguna duda también pueden hacérmelas llegar, no hay ningún inconveniente, pueden decirme y yo puedo programar otro día. ¿Sí? Hoy día no, el miércoles, todos los miércoles. ¿Sí, jóvenes? Eso sería todo. Chao Milla, chao Santiago, Pinedo, Harumi, buenos días. Chao jóvenes.